lo más relevante, aparte de toda la recapitulación de las variables que vimos de la semana pasada, fue la definición de la frecuencia relativa, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta, pues es la más sencilla, es la que, esa sí la han trabajado, sí o sí. La frecuencia absoluta, o también conocida como simple frecuencia, simplemente nos dice cuántas veces se repite la determinada variable. Entonces, depende de la variable que yo estoy estudiando, la frecuencia absoluta lo que me dice es cuántas veces se repite esa determinada variable. ¿Va? Entonces, eso es. Entonces, con el ejemplo que vimos aquí, pues las naranjas se repiten 5 veces, las azules 3, las negras 2. Esa sería su frecuencia. Naranjas 3, 4, perdón. 5, perdón. Azul 3 y negras 2. Después, la frecuencia acumulada la definimos como la frecuencia que se va acumulando. Y esto lo que va haciendo es ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, esas se van sumando y acumulando, la cual vamos a hacer de su uso cuando veamos lo que son las medidas de posición. Y por último, la frecuencia relativa, que nos indica pues, qué tan grande o pequeño es la determinada variable. Este se hace por medio de un cálculo, la acumulada también, pero la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Entonces así es como se determina la relativa. Agarro la absoluta y la divido entre el total de los datos y eso me da pues un determinado valor que normalmente se puede expresar pues de tres maneras. Por ejemplo, si aquí fuera la frecuencia absoluta 3 y el total, no sé, fuera 10, yo qué sé, pues aquí sería su frecuencia absoluta entre el total, 3 décimos. Se puede expresar como decimal, 3 entre 10 es 0.3, o se puede expresar como un porcentaje multiplicando por 100, 30%. Y esto lo que nos dice, pues es justamente esto. Esta variable, sea lo que sea, digamos que es la variable azul, los dulces azules, son el 30% de todas mis variables. Eso es lo que nos está indicando. ¿Va? La relativa se relaciona o se puede representar en forma circular. Pues sí, de hecho sí, exacto. Esta nos podría ayudar a hacer un diagrama circular. Entonces, por ejemplo, si completamos esto y pongo aquí naranja y negra y negro, la naranja dijimos que era 5 y negro 2, ¿no? Entonces aquí sería 5 décimos, que son 0.5 o 50%, y negro serían la frecuencia que es 2 entre el total, 2 décimos, 0.2 que es 20%. Entonces, esto sí nos ayudaría a hacer un diagrama circular, porque ya tenemos los porcentajes de las variables. Entonces, sí. Si yo hiciera un diagrama circular, por ejemplo, yo sé que es, el 50% de este diagrama circular es de las pelotitas naranjas. Después, el 30% es de como algo así, es de las pelotitas azules. Y el otro, este sería el 30%, este sería el 50%. Y el restante, que es el 20%, sería de las negras, ¿no? Entonces sí, nos ayudaría a hacerlo. Podríamos apoyarnos de las frecuencias relativas. Entonces, estos fueron estas tres variables. La vez pasada, pues vimos, hicimos varias tablas, pero adicional a esto existe algo que haya quedado pendiente, que no entendimos. Todo esto ya lo vimos, por eso lo voy rápido, pero ¿alguna duda de esto? ¿Dudas de qué es la frecuencia absoluta, acumulada, relativa? No hay ninguna forma más correcta que otra. No, sí.
Si acaso, si acaso sería cuál es la forma más común, pues sería en decimal o en porcentaje. En fracción casi nunca lo ves, pero sería en decimal y luego en porcentaje, yo creo. Esa sería la más común, pero más correcta no. Más correcta, las tres son correctas. Ninguna es más correcta que otra. ¿Va? Muy bien. Entonces, dicho eso, podemos avanzar y también vimos los problemas de tipo examen que podemos esperar. Como les dije aquel día, no esperamos que tengan que llenar una tabla ustedes como lo hicimos aquí, sino que rellenen un hueco. Por ejemplo, aquí, que identifiquen qué tipo de frecuencia está en determinada columna, viendo sus características. Aquí dijimos que era acumulada, porque vimos que las frecuencias se iban acumulando, 7, después 11, 16, iban sumando. O que tengan que rellenar un hueco como este. Identificamos que los datos abajo de él están en decimal, entonces es frecuencia relativa. Entonces nada más falta sacar la frecuencia relativa de X. Entonces ese tipo de preguntas, que entendamos un poquito más el concepto, que saquemos la frecuencia relativa de 8, que saquemos la frecuencia acumulada en porcentaje, también ya lo vimos. ¿Va? Entonces estos fueron los gráficos que están referenciados o que son del tema de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Ahora vamos con otros gráficos. Como les dije, en el tema de probabilidad estadística estoy mezclando tanto el nuevo temario como el temario viejo. Entonces estos fueron los gráficos de este tema. Vámonos a ver más gráficos, pero ya no de las frecuencias, sino de otras cosas. Entonces empecemos con el problema más típico de su examen, que es este. Estos ya lo saben hacer. Entonces inténtenlo ustedes y ahorita lo revisamos. Muy bien, entonces vamos a revisarlo. Les digo, todos los problemas, y más en este último seminario, todos los que les pongo, van a ser, o la gran mayoría, el 99% van a ser de tipo examen, todos. Voy a tratar de. Entonces, todos son problemas que ya hemos visto que son muy repetitivos. Este es uno de ellos. Les encantan los diagramas de barras y nos piden determinar algo de ellos. La primera pregunta más común es que nos piden determinar el promedio, o también nos lo pueden pedir como media, que ya saben que significa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es la media? ¿De qué? Pues la media de los pares que se vendieron durante los determinados días. Entonces ya tenemos nuestra gráfica. El lunes vendí 40, el martes 30, el miércoles 60, el jueves 20 y el viernes 24 pares. ¿Cómo determino un promedio? Es muy sencillo, lo más fácil del mundo. Voy a sumar los datos que tengo. Entonces el lunes vendí 40, el martes 30,
el miércoles 60, el jueves 20, el viernes 24. Entonces voy a sumar eso, 40, 30, 60, 20, 24. Y bueno, ya sumé los datos y lo voy a dividir entre la cantidad de datos que sume. Sume 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 días. Entonces sumé 5 datos, divido entre 5. Esto ya lo saben hacer perfectamente ustedes, pero vale la pena recapitular. Sumando lo de arriba, 40 más 30 más 60 más 20 más 24, me da 174 la parte de arriba, para que lo revisen por si le salió mal, o que me digan si yo estoy mal. Y si yo esto hago la división, me da 34.8. Quiere decir que el promedio por día es de 34.8. Por día estoy vendiendo 34.8 pares de zapatos. La mayoría lo sacó bien, pero ¿existe alguna duda, algún comentario? Recordemos, y va el comentario de siempre, solamente redondeen hasta que observen que las respuestas estén redondeadas. Si no, así déjenlo, ¿va? Entonces, si ven que las respuestas están redondeadas, redondeen. Si no, así déjenlo. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Muy bien. Vámonos entonces al siguiente problema. Intenten por favor este. Muy bien, niños. Vamos a darle una revisada. Otro problema súper común. Entonces, nos dan de nuevo la gráfica de barras y nos piden qué porcentaje representa alguna variable. En este caso, por ejemplo, qué porcentaje representa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, en el pasado hicimos uno de cómo se saca la media de un diagrama de barras. Ahora haremos cómo se saca un porcentaje de un diagrama de barras. Siempre, siempre, siempre que yo quiera sacar un porcentaje, tengo que tener una referencia. Vamos a escribir. Siempre tengo que tener una referencia. Entonces, ¿cuál es la referencia? Bueno, pues la referencia siempre es el total. Y el total, pues siempre es el 100%. Entonces, ocupo sacar el total sí o sí. Siempre que quieran sacar ustedes un porcentaje de algo, ocupan saber el total. Porque si no saben el total, pues no saben a qué estará asociado el 100%.
¿va? Siempre. Entonces siempre van a ocupar el total para que sepan que ese es el 100%. Entonces aquí estamos hablando de ganancia. Entonces en enero fueron 90 millones quizás, no lo sé, 60 millones, marzo 40 millones, abril 80 millones, 40 y 20, ¿no? Si yo sumo todos estos meses, porque estarías sumando todo el estudio, eso me va a dar el total. Entonces, el total sería 90, 60, 40, 80, 40 y 20. Entonces, sumando eso, 90 más 60 más 40 más 80 más 40 más 20 me da 330. Entonces, yo ya sé que de este estudio son 330 de ganancia. Y ya con esto voy a hacer una reglita de tres. Entonces, lo puedo hacer de muchas formas, obviamente, pero una forma es con regla de tres. Entonces, mis variables van a ser la ganancia y el porcentaje. Entonces, el total, que son 330, el total es el 100%. Siempre va a ser así. Entonces, 330 es a 100%, porque es el total. Entonces, ya tengo todo. ¿Qué quiero estudiar? Yo quiero estudiar el mes de junio. El mes de junio representa 20 unidades. Entonces, si 330 es a 100%, ¿cuánto será 20? ¿Qué porcentaje representará 20? Y ya, resuelvo esta reglita de 3. Las reglas de 3 de porcentaje son directas, entonces se resuelven, ya saben cómo. Multiplico los elementos que están en diagonal, 20%, y divido entre el otro elemento que quedó solito. Y listo. Entonces, 20 por 100 y luego eso entre 330 me da 6,06%. Entonces, junio representa el 6,06% de la ganancia de estos 6 meses. Así de fácil y sencillo. Súper común esta pregunta. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Algo que les llame la atención, que no les haya quedado claro? El 20, pues, ¿qué estamos estudiando? Sí, siempre sigan los colores que les pongo cuando tengan dudas, miren. Me está diciendo que qué porcentaje representa el mes de junio. Junio, ¿cuánto obtuvo de ganancia? 20. Entonces, como yo quiero estudiar junio, por eso le puse 20, porque yo quiero saber qué porcentaje representa 20 y, o sea, junio, y por eso el 20. ¿Va? Dice, se puede dividir el total, ¿eh? Se puede dividir y el total por el número de la barra y multiplicar por 100. Pues sí, de hecho es lo que está aquí. Dividir entre el total, multiplicar por 100. Es lo mismo. ¿Algún otro comentario, niños? No, ok, vamos a hacer otro problema. Entonces llevamos con diagramas de barras cómo se saca la media o el promedio, cómo se saca un porcentaje. Entonces, vamos a ver otro caso. Intenten este. Son las mismas, el mismo diagrama, entonces nos pueden servir algunas cosas. Lo voy a dejar por aquí, al menos el total. Intenten este, por favor.
Muy bien. Entonces, por lo menos hay dos caminos que podemos seguir, por lo menos. Entonces, aquí, ¿qué es cómo se vería un problema completo, no? Porque quizás eso falta, que tengan el contexto. Pues un- uno con incisos, ya en vez tendría los diagramas de pastel o circular, como le quieran llamar, y aquí no tendría sus posibles diagramas. Yo qué sé, me estoy inventando cosas. Entonces, aquí en vez de porcentaje tendría grados, ¿no? Por ejemplo, aquí serían quizás 30 grados, así exagerándole, ¿no? Haciendo cosas medias raras. No sé, este sería 110 grados, yo qué sé. Entonces, tendríamos que buscar los grados. Entonces, para eso es este problema, para hipotéticamente hablando, poder relacionar esto con un diagrama de pastel que tenga grados. ¿Cuántos grados mide cada rebanadilla? Entonces, para eso, con entender este problema es suficiente, porque ya con eso puedo hacerlo. Entonces, de nuevo, se puede resolver con una regla de tres, y de hecho se puede resolver muy parecido al anterior. Lo voy a seguir así. Lo voy a hacer así primero. Entonces, lo puedo seguir resolviendo, de hecho, exactamente igual que el anterior, hasta cierto punto. Tengo la ganancia y voy a calcular un porcentaje. Y ahorita van a ver para qué. Solamente lo voy a hacer así para que para que vean que es lo mismo hasta cierto punto. Entonces, tengo el total, que son 330 de hace rato. Y en este caso, lo que yo quiero estudiar es el mes de abril. Entonces, abril tiene 80 de ganancia. Entonces, 330, que es el total, es al 100%, como 80 es a X. Y ya de aquí saco esto, ¿no? Entonces, multiplico los que están en diagonal, divido entre el total y listo. Déjenme ponerlo acá más arriba. Entonces, sería 80 por 100 entre 330. Y esto me da 24.24. Algunos me mandaron esto, pero este es el porcentaje. Yo no les pedí porcentaje. Entonces, si dijera qué porcentaje representa abril como el caso anterior, sí, esa sería la respuesta. Pero en este caso le estoy pidiendo grados. Pero bueno, yo ya sé que el 24.24% de un diagrama circular será de abril. Entonces, pues es muy sencillo. Ya si yo saqué o me gusta sacarlo así, pues simplemente voy a sacarle el 24.24% al círculo. Hay que recordar que un círculo completo, ¿cuántos grados tiene? Ya me pusieron unos ahí en el chat. Tiene 360 grados. Entonces, un círculo completo tiene 360 grados. ¿Va? Entonces, pues simplemente le saco 24.24% a 360. Entonces, a 360 grados, que es el círculo completo, le voy a sacar este porcentaje. Lo paso a decimal o lo hago como ustedes quieran y ya esto me va a decir cuántos grados va a abarcar. Entonces 360 por 0.2424 me da 87.2. Dejémoslo a un decimal por ahora. Entonces, esta sería la respuesta, haciéndolo desde el punto de vista de los porcentajes. Esa es una forma de hacerlo y llegamos a la misma respuesta. Otra forma de hacerlo es hacerlo con una regla de tres diferente, pero ya de golpe desde el principio. Entonces, voy a relacionar la ganancia con grados en un círculo, ¿no? En un diagrama circular. Entonces, 330, como es el total, pues esto debería estar asociado al total, al círculo completo. Entonces, el círculo completo está asociado a 360 grados. Entonces, 330, como es el total, es a 360 grados. Y el mes de abril tiene 80 de ganancia, entonces ¿a cuántos grados estará asociado? Y ya con esto lo hago directo. ¿Va? Entonces, pues ya, hacemos esto.
multiplicamos en diagonal, dividimos entre el total y llegamos a lo mismo. Entonces son dos formas distintas. Obviamente no son las únicas, pero son dos formas distintas de llegar a lo mismo. Ya es, como siempre, es a lo que a ustedes se les haga más fácil, eso es lo mejor para ustedes. ¿Alguna duda adicional que no sea lo que ya mencioné, niños? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? De cualquier manera, ¿cómo llegamos o cómo sacamos los grados de un diagrama circular? Entonces, pues en un diagrama circular, nosotros buscaríamos que su rebanada de pastel mida 87.2, entonces algo como esto. Entonces, algo así, su rebanada sería de 87 grados de el mes de abril. ¿Va? Muy bien, vamos a avanzar. Están mandando temas pasados, ya lo pasado quedó en el pasado, niños. Y hay que superarlo. Entonces ya lo que vimos, ya les pregunté si tenían dudas, ya fue. Vamos a avanzar entonces al siguiente problema. Otro problema es la combinación de estos dos que acabamos de ver. Entonces intenten por favor eso. Muy bien. Entonces, los que han hecho examen, ya un Exani 2 real, sabrán que yo creo que este es de los que hemos visto ahorita, hoy, este es el más común. Diagrama de barras y que les pregunta a qué diagrama de pastel está asociado. Tal cual, tal cual. Entonces, si lo sabemos hacer, ya tenemos ahí seguro esa respuesta bien en nuestro examen. Entonces, ahí dicen, sí, en la naval salieron dos, sí lo he visto antes, entonces son tal cual. Entonces, ¿cómo se hace? Pues exactamente igual que lo hicimos hace rato. ¿Cuál es la estructura? Me dan un diagrama de barras de algo y tenemos que ver si le corresponde este diagrama de pastel o este o este. Entonces, a ver, primero, el diagrama de pastel, ¿qué tiene? Ah, pues sus rebanaditas son porcentajes. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Si viniera en grados, también ya sabemos cómo hacerlo. Entonces ya tenemos las dos variantes posibles y para eso eran los ejercicios anteriores. Ya puedo atacar cualquier tipo de problema de este.
La verdad es que el más común es en porcentaje. Ese es el más común. Entonces, antes que cualquier cosa, pues voy a tener que sacar los porcentajes. Sé que para sacar los porcentajes tengo que tener el total. Entonces, antes que cualquier cosa, como quiero un porcentaje, hay que sacar el total. Entonces, tenemos la cantidad de horas de los profesores. Roberto trabajó 22, Luis 14, Madi 14, Lupita está entre 16 y 18, o sea, 17, Miguel 12 y Pedro 15. Entonces, vamos a sumar estos datos, ¿va? 22 más 14 más 14 más 17 más 12, muy chiquito, más 12 más 15. Entonces 22 más 14 más 14 más 17 más 12 más 15 son 94 si no me equivoco. ¿Va? Si me equivoco en algo me dicen. Ese es el total. Entonces ya tengo todo para mi regla de 3. Voy a hacer una regla de 3. Mis variables serán las horas con referencia al porcentaje. ¿Va? Entonces, pues vamos a ver. Entonces, la cantidad de horas total, son 94. Entonces, como es el total, debería de ser el 100%. ¿Va? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, pueden estudiar a Roberto, a Luis, a Madi, a Lupita, a Miguel o a Pedro. Y ya con eso ver cuál diagrama corresponde. ¿Va? Entonces, pueden tratar con la variable que ustedes quieran. Como recomendación, siempre les menciono, agarren una variable que de preferencia sea diferente en los tres incisos para que sea más fácil descartar. Por ejemplo, Pedro tiene 16, 16 y 15. Tiene dos valores repetidos, puede que con eso baste, pero de preferencia si agarran variables que en los tres tienen diferente, pues de ley con uno va a bastar. Por ejemplo, podemos agarrar a Roberto, que en los tres incisos tiene diferentes porcentajes. Entonces, con que yo analice a Roberto, con un cálculo voy a saber cuál es el bueno. Entonces, de forma arbitraria, yo voy a analizar a Roberto, pero ustedes pueden analizar quien quieran. Entonces, Roberto, ¿cuántas horas trabajó? Pues vamos a ver. Roberto trabajó 22 horas. Entonces, quiero saber 22 horas, ¿a qué porcentaje estaría asociado? Entonces, hago el cálculo, hagan la regla de 3 como a ustedes les guste más, no tienen que hacerlo así como yo lo hago. Yo multiplico los que están en diagonal y luego divido entre el otro. Ustedes como ustedes se sientan cómodos. Entonces, sería 22 por 100 entre 94. Y esto me da 23.4. De nuevo, vemos que están redondeados los datos. Entonces, ¿sabes qué? Aquí sí voy a redondear. Entonces, por el decimal voy a redondear hacia abajo. Entonces, Roberto debería estar asociado a un porcentaje de 23%. Y solamente hay un inciso que dice eso. Como los otros eran diferentes, pues descarto este y este. Entonces ya sé, sin hacer nada más, que es el inciso A. Si con esto no bastara y solamente descarto uno, pues ahora analizo a alguien más, a Miguel, a Pedro o a Lupita, ¿no? Y así sucesivamente hasta descartar. Es muy fácil y muy sencillo. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Dudas, comentarios? Ok, pues no es un tema muy importante aquí, pero lo podemos platicar, ¿no? Si el decimal es mayor o igual que 0.5, vas a redondear hacia arriba. Entonces, si el decimal y la desigualdad ya tienen que estar ustedes familiarizados con esto porque es parte de su temario. Pero aquí lo que te estoy diciendo yo es que el decimal es mayor o igual que 0.5. Entonces, si la parte de decimal es 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, cualquier cosa que sea 0.5 o algo superior vas a redondear hacia arriba.
Y si el decimal es algo menor a 0.5, vas a redondear hacia abajo. Entonces, menor a 0.5, como 0.49, 0.48, 0.3, 0.2, 0.1. Por ejemplo, este caso era 0.4. Entonces, caía dentro de este esquema y por eso redondeamos hacia abajo. Eso es todo. Por eso redondeamos hacia 23 y no hacia 24. ¿Algún otro comentario, niños, de esto? Con toda confianza. Les digo, este es el último seminario. Nos quedan 6 semanas. Les estoy anticipando que este problema prácticamente viene sí o sí. Entonces, hay que aprovechar al máximo esto. Si no, vamos a avanzar. Como este es el favorito de ellos, les voy a poner otro. Intenten por favor ese. Muy bien sus respuestas. Vamos a darle una revisada. Es el mismo camino. No hay nada diferente. Tenemos un diagrama de barras y queremos saber cuál diagrama de pastel le corresponde. Entonces, como siempre, ven el diagrama de pastel, son porcentajes los que están en las rebanadas. Entonces vamos a tener que sacar un porcentaje. Para sacar un porcentaje hay que sacar el total de datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues es el tiempo de atención al cliente. 5 días de espera fueron 10 clientes, 6 días de espera fueron 12 clientes, 7 días de espera fueron 14 clientes y sucesivamente. Entonces, si sumamos aquí la cantidad de clientes, eso me va a dar el total. Entonces, 10 más 12, esas son las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas que uniéndolo con lo que acabamos de ver hace rato. Entonces, si yo sumo esos datos, 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20, son 90, ¿no? Entonces ya tenemos, hay 90 clientes. Vámonos con nuestra regla de 3. Entonces nuestras variables pueden ser la cantidad de clientes con el porcentaje. Entonces el total de clientes, que son los 90, es el 100%. ¿Va? 90 clientes de este estudio son el 100%. Ahora, de nuevo, ¿qué quiero estudiar? Pues agarren una rebanada que les sea de su agrado. Pueden estudiar la rebanada de 10 días y con eso hacer la comparación, como ustedes quieran. Es irrelevante. Vamos a agarrar la de 10 días, ¿por qué no? Vamos a agarrar esta de 10 días. ¿Va? Entonces vamos a estudiar 10 días. Entonces, ¿cuántos clientes tardaron 10 días de espera? 20. 20. Entonces, 20 clientes le corresponden los 10 días de espera. Y quiero saber qué porcentaje representan esos 20.
¿Sale? Entonces, vamos a hacer nuestra reglita, 20% entre 90. Entonces, haciendo esta operación, 20% entre 90 me da 22.2. Y de nuevo redondeamos, porque las cantidades, los porcentajes están redondeados en la respuesta. Es 0.2, entonces es menor a 0.5, redondeo hacia abajo. Y listo, entonces 10 días debería ser 22%. La única que dice 22% es esta, por eso es el inciso B, las demás dicen 20. Y listo. Así de fácil y sencillo. ¿Dudas, comentarios de esto? ¿No? Ok, va. Vamos avanzando. Ok, entonces vamos al siguiente tema. En este, con este ejercicio se acaba el tema de gráficos. Entonces el bloque que vimos, mini bloque que vimos hoy se llamaba de gráficos. Entonces, ¿cuáles son los gráficos más comunes que puedo enfrentarme en mi examen? Entonces, pues ya vimos. La respuesta era el inciso B. Era inciso B. Vámonos al siguiente subtema. El siguiente, bueno, el siguiente bloque. El siguiente bloque son medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central forman parte de su temario normal, el que se llama pensamiento matemático, el que hemos visto todo el año, y también forma parte del nuevo bloque, del nuevo, no creo cómo le llaman, del nuevo módulo que se agregó, ¿va? Entonces, forma parte de los dos, bloque normal que hemos visto todo el año y bloque nuevo, nada más para que lo tengan en mente. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Ya me dijeron ahí en el chat, muy bien, ¿cuáles son? Y lo que hemos visto hasta ahorita son gráficos, nada más hemos visto gráficos. Eso es lo que hemos visto. Entonces, medidas de tendencia central, ¿cuáles son, niños? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí, como ustedes mencionan, las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Entonces, media, mediana y moda. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, si esas son las variables, media, mediana y moda, este, ¿qué representa la media, niños? Ya lo dijimos hace rato, está un poco repetitivo, pero ¿qué representa la media? Entonces, las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. El nombre no es importante, o sea, de que ustedes sepan qué es tendencia central, pero sí que sepan qué es la media, qué es la mediana y la moda. Entonces, como ustedes mencionan, la media es el promedio. Entonces, promedio, la media y promedio son lo mismo. Y lo acabamos de sacar hace unos momentos para este, para el diagrama de barras que hicimos. La media normalmente se designa con una X barrita y se trata de sumar todos los datos que tengamos hasta acabar, hasta llegar al dato n y divido entre n. Entonces sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos.
Aquí vale la pena recordarles, N en todo estadística y probabilidad significa cantidad de datos. Lo vamos a estar viendo una y otra vez. Entonces el promedio es sumo todos los datos, divido entre la cantidad de datos. Sumo todas las variables, sumo todos los datos, divido entre la cantidad de datos. La mediana es el dato central. Es el dato que se encuentra justamente a la mitad. Dato central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Va? Entonces, para sacar la mediana, los datos tienen que estar ordenados, si no, está mal. Este es el error más común, que nos vamos muy rápido a nuestro problema y no ordenamos los datos. Entonces, hay que ordenar los datos de menor a mayor y el dato que queda a la mitad, esa es la mediana. ¿Va? Y la moda, siempre se acuerdan, es el dato o los datos que más se, que más se repiten. Entre paréntesis, mayor frecuencia para juntarlo con lo que ya vimos. Entonces, la moda es el dato o datos que más se repiten, es decir, los que tengan mayor frecuencia absoluta. ¿Va? ¿Alguna duda de esto? ¿Lo tenemos dominado? Algo que no esté claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, va, va. Entonces vamos a los problemas. Intentemos este. Entonces, intenten por favor este y me mandan su inciso, niños. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este. Este lo puse para practicar las tres cosas. Entonces, los datos que tenemos son esos que están ahí. 12, 15, 14, 15, 25. Esos son nuestros datos. Entonces, aquí empiezan 12, 15, 14, 15, 25. Como quiero determinar la mediana, voy a ordenarlos, porque para la mediana hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, 12, 14, 15, 15, 25. Ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, vámonos uno por uno. Si quieren, la moda es el dato que tenga más frecuencia, que más se repita. ¿Hay un dato que se repita más? Sí. El 15 es el que tiene mayor frecuencia. Ocurre más veces que los demás. Entonces, la moda sería 15. Entonces, vamos a los incisos y vemos que todos en el primero tienen la moda de 15. Este dice que no tiene moda.
Entonces este ya lo descartamos. La mediana. La mediana es el dato central. Cuando ordeno de menor a mayor es el dato que queda en medio. Entonces ya están ordenados los datos. El dato que queda en medio es este, 15. Entonces está en medio. Entonces la mediana sería 15, porque es el dato que está justamente a la mitad. Va. Entonces, el único que tiene como mediana 15 es este. Este tiene 16,2, ¿no? Este tiene 13. Pero podemos continuar nada más para ver que sí es cierto era A. Y la media, que es la X rayita, es sumar todos los datos. Estos no tienen que estar ordenados, puede ser en desorden. Y divido entre la cantidad de datos, que son 5. Y listo. Entonces, sumando los datos, 12 más 14 más 15 más 15 más 25. En el numerador me da 81 y 81 entre 5 me dan 16,2. Entonces, en efecto, aquí está la media, es el inciso A. Así de sencillo, así de fácil. ¿Alguna duda de esto, niños? Dicen que cuando la cantidad de datos. Ok, vamos a ver. Entonces, mencionan que, bueno, voy a poner un ejemplo. Entonces, imaginemos que hubiera más datos, ¿no? Que aquí fuera 15. A ver, déjame hacerlo más grande todavía. 12, 14, 15, 15. Que aquí fuera 18, fuera 21, 24 y 25, yo qué sé. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la mediana, no? Que dicen, en estos ejercicios los datos como personas y kilómetros están de más. Sí, siempre tienes que ver qué se está analizando. Entonces, los datos que se están analizando en sí son los minutos que tardaron en correr. Esa es la variable de análisis. Son lo que se está analizando. Entonces, por eso esos son nuestros datos. Lo de que fueron 5, pues ya sabemos que son 5 datos y esto es irrelevante. Realmente lo que estamos estudiando son los minutos, que son los datos. Entonces preguntas a un compañero que cómo quedaría aquí. Entonces, por ejemplo, aquí la mediana, ya están ordenados los datos. Estos datos me los acabo de inventar. La mediana, ¿dónde estaría? Pues no sería este, porque no es la mitad, quedaría desbalanceado. 3 datos del lado izquierdo, 4 del lado derecho, entonces está desbalanceado. Ni tampoco sería este, porque ahora me quedan 4 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Entonces, cuando pasa esto, pues ahora vamos a ver que la mediana queda entre estos dos números, que siempre pasa cuando la cantidad de números es una cantidad par. Entonces, cuando la cantidad de datos es impar, siempre queda en un solo dato, ¿no? Así como este. Es facilísimo. Y también este, ¿no? Pero a veces queda entre dos números, entonces solamente hay que recordar cómo se hace eso, está muy fácil. Cuando queda entre dos números, pues yo ya sé que está entre ellos dos. Lo que voy a hacer es sacar un promedio. Eso es todo. ¿Cómo se saca un promedio de estos dos datos? Pues los sumo y los divido entre dos. Entonces sumo los datos y lo divido entre dos. Entonces 15 más 18 son 33 entre 2. Y esto es 16,5. Esta sería la mediana de estos datos hipotéticos. Entonces ahí están los dos casos posibles de la mediana. Si queda en un solo dato, pues es ahí y no hay pierde. Pero si queda entre dos, pues se toma ese caminillo. Punto 5. No sé por qué puse punto 2. No sé qué estaba viendo cuando puse eso. Gracias. Punto 5. No, profe, es la media. No sé si dije la media, pero sacamos el promedio, pues, o la media. O no sé a qué te refieres con ese comentario. Pero ya lo corregí, es 16,5. ¿Algún otro comentario, alguna corrección?
No, ok. Ok, ya me están diciendo que si tomo 5 minutos. Entonces, si quieren, tómense 5 minutos. Regresamos al 10, 18. Entonces, al 18 regresamos, niños.
Muy bien. Vamos a continuar, niños. Entonces, ya vimos aquí todos los preliminares. Vamos al siguiente. Entonces, de este se los había puesto, pero ya lo hicimos. Bueno, hagámoslo rápido. Inténtenlo rápido y me mandan su respuesta. Muy bien, entonces este va de la mano con el que vimos exactamente hace rato, pero para unirlo todavía más con el tema que estamos viendo. Entonces, como vemos, nos pueden pedir el promedio, la media aritmética es lo mismo. Entonces, simplemente hay que sumar los datos del diagrama de barras. Entonces, el lunes estamos hablando del número de clientes por día. Entonces, aquí hubo 5, aquí hubo 10, miércoles 20, este día, ¿qué serán? 6, 7. Este no es tan claro, ¿verdad? 6, 7, ¿qué lo consideramos? ¿Cómo lo consideran ustedes que le pusieron un 7? 8, 9, 10. Vamos a darle un 7. Ahí falta un poquito más la barra. 7, 5 lo consideraron, bueno. Igual lo podemos considerar como 7, 5, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque son clientes. Pero pues de acuerdo a la gráfica, eso más o menos sería. Y el viernes son 11, 12. Entonces, sumando, hay que sumar estos datos y dividimos entre la cantidad de datos. Sume los datos de 5 días. Entonces, haciendo esta operación de aquí, 5 más 10 más 20 más 7.5 más 12 me da 54.5. 54.5 entre 5 me da 10.9. Entonces vamos a redondear porque las respuestas están redondeadas a 11. Y listo, sería el inciso B. Pero ahí falló el gráfico, ¿no? Debe de ser un gráfico exacto. ¿Alguna duda de esto, niños? No, ok, vamos al siguiente problema. Intenten por favor este. Estos ya son de tipo examen. Entonces este también es de tipo examen. Intenten este. Muy bien. Entonces en este problema de tipo examen nos piden determinar la moda
Dice de los datos obtenidos de un estudio socioeconómico de 15 familias en el cual se preguntó por el número de habitación que tiene la casa. Ok, entonces la moda, sabemos que es el dato que más se repite y aquí es donde observamos que el 3 este es el elemento que más se repitió en este estudio. No hay ninguno que se haya repetido más veces que este. Entonces el 3 al ser el elemento que más se repitió, que tiene más frecuencia, sería la moda y se acabó. Eso es todo. ¿Va? ¿Dudas de este problema? Ok. Si no hay dudas, vámonos a los siguientes problemas. Entonces les puse esta tablita de acá para hacer un problema. Entonces me lo voy a inventar ahorita y quiero que ver si sí lo saben hacer. Entonces vamos a suponer, vamos a agarrar variables sencillas. Vamos a decir que les pregunto la cantidad de mascotas, entonces, que tienen, ¿no? Entonces, algunos de ustedes me dijeron uno, otros me dijeron dos, otros tres y otros cuatro, yo qué sé. Y la frecuencia fue que quizás cinco me dijeron que uno, cuatro me dijeron que dos, dos me dijeron que tres y no sé, tres me dijeron que cuatro, no sé, seis me dijeron que cuatro, yo qué sé. Quiero que me determinen la media, niños. Quiero ver cómo lo harían. Determinen la media, por favor, de esto. Y si no saben, me dicen no sé, pero inténtenlo, por favor. Muy bien. Entonces, hay varias formas de hacerlo, niños. Y quiero separarlas para que ustedes las tengan siempre opciones. Entonces, forma número uno, esto lo convierto a la forma habitual que estoy acostumbrado. Se supone que esto ya lo pueden transformar ustedes a cualquier cosa, ¿no? Entonces, las variables son la cantidad de mascotas. Entonces, el uno, las personas que me dijeron que tenían una mascota fueron cinco personas. Entonces, tengo que tener cinco unos. Uno, 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 uno. ¿Sí? Ok. Las personas que me dijeron que tenían dos mascotas fueron cuatro personas. Entonces, tengo que tener cuatro dos. Uno, dos, tres, cuatro. Las que me dijeron que tenían tres me fueron dos personas. Entonces, voy a tener dos, tres. Así. Y las que me dijeron que tenían cuatro mascotas fueron seis personas. Entonces, así, cuatro, cinco, seis. ¿Va? Entonces ya transformé una tabla a algo que yo estoy acostumbrado. Entonces, esto es lo mismo que lo anterior. No debería haber ningún problema. Tengo que sumar todos los datos. No los voy a volver a escribir, pero si suman todos los datos que están aquí,
El uno más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 4 más 4 más 4 otro 4 y otro 4. Si no me equivoqué, porque puede que me haya equivocado, son 43. Y esto lo divido entre la cantidad de datos. Recuerden que si yo sumo las frecuencias, eso me da la cantidad de datos, que son 5 más 4 más 2 más 6. Entonces, que son 17. Vamos a ver, no sé si me equivoqué en el número de arriba, porque ahorita lo hice rápido, pero pareciera que no, porque sí concuerda con lo que me mandaron. Son 2.52. Entonces, el promedio o la media son 2.52. Quiere decir que en base a este estudio, ustedes tienen 2.52 mascotas. Es el promedio de mascotas. ¿Va? Esa es una forma de hacerlo. Dudas de esa forma. Les digo, esta es la forma que lo puedo hacer sin aprender nada más. Con lo que ya vimos y con lo que ya han trabajado ustedes, podremos llegar a esto sin ningún problema. ¿Alguna duda de este proceso? ¿No? Ok. Sí, o sea, si tuviéramos la respuesta redondeada, pues aquí la respuesta redondeada sería 3. Entonces pondríamos 3. Pero les digo, no sé por qué están traumados con eso de redondear, pero relájense, hagan el problema tal cual. Si en los incisos viene redondeada, pues redondeamos. Pero como que ya lo quieren hacer en automático, tranquilos. Si ocupábamos redondear, pues sí, este se redondea hacia arriba y listo, va. No pasa nada. Pero no redondeen al menos que sea necesario. Bien, esta es una forma. La otra forma, niños, es con una fórmula, pero les digo, esta la pongo en segundo plano porque primero quisiera que se llevaran cosas sin aprender nada nuevo, cuando sea necesario, obviamente. La forma de sacar una media con una tabla como esta, y antes de que nada, quiero preguntarles algo. ¿Estos datos son datos agrupados o son datos no agrupados? ¿Los datos que yo les di son agrupados o no agrupados? Ya me están contestando, la mayoría muy bien. Ajá, muy bien. Entonces, en este caso particular, las variables son datos no agrupados. No están formando grupos, no hay intervalos. Entonces, sí, este son estos, datos no agrupados. Y la forma o la fórmula para datos no agrupados es la siguiente. Vuelvo a repetir, esta es la fórmula para sacar la media de datos no agrupados cuando están en una tabla. La fórmula se ve algo así. X, la poner X, sí, por F entre N. Esa es la fórmula. Entonces, y lo puse así, tal cual, porque lo vamos a ver a continuación, algo así. XY es el dato. O sea, XY representa los datos. F, pues creo que se podrían imaginar que representa. Representa la frecuencia, la frecuencia del dato. Y N, ya saben también que representa, es la cantidad de datos. Y sigma significa que vamos a hacer la sumatoria. Entonces, sigma está fungiendo como sumatoria o suma simplemente. Ok, está como que media fea, ¿no? Yo lo entiendo, pero a ver cómo se hace. Van a ver por qué les estoy viendo esto. Estoy viendo esto por una razón. Entonces, ¿cómo se hace con esta fórmula? Bueno, pues me dice que vas a multiplicar el dato por su frecuencia. Entonces, empecemos con el primero. El primer dato es 1 y lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 5. ¿Va? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar
y voy a hacer lo siguiente para todos los datos. Entonces voy a hacer esto para todos los datos y los voy a ir sumando. El siguiente dato es 2 y lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 4. Y hago lo mismo. Sumo el siguiente dato por su frecuencia. El siguiente dato es 3 y lo multiplico por su frecuencia. Y le sumo lo siguiente, el dato por su frecuencia. Entonces, el dato por su frecuencia. ¿Va? ¿Alguna duda de esto? ¿De dónde salieron estos datos? ¿El 1 por 5, el 2 por 4, el 3 por 2 o el 4 por 6? Si no, ya nos falta el denominador, que son la cantidad de datos, y estos eran 17, son 17 datos. Y listo. Es otra forma de hacerlo con esta fórmula. Entonces sería 5 por 1, 5, 2 por 4, 8, 3 por 2, 6, 4 por 6, 24. Entonces 5 más 8 es 13, más 6, 19, más 24, 43. Y ya llegamos a lo mismo, ¿no? Al final del día llegamos a lo mismo. Pero eso se hace con una fórmula. Entonces ahorita fue fácil porque eran poquitos datos hacer esto, ¿no? Entonces, pero en caso de que no sean, que sean muchísimos, pues sí nos ayuda un poquito más la fórmula. Dudas, niños, de esto. Ahorita a continuación van a ver por qué estoy viendo esto. ¿Alguna duda de esto? Esto yo no lo había visto con ustedes porque este realmente no era común este tipo de problemas en el temario de pensamiento matemático. No era común. Por eso nunca lo vi con ustedes. Quizás ustedes sí lo vieron en sus clases, quizás sí, pero yo estoy hablando por mí, no lo hemos visto así. Pero en el nuevo módulo de estadística ya se puede volver más común y por eso lo estoy viendo ahora, ¿va? Entonces esto lo estoy viendo así por este bloque nuevo que se agregó, ¿va? Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de esto? Que la fórmula de la media para datos no agrupados es esa que les puse ahí, ¿va? Y ahora vamos con el siguiente problema, que es la razón por la que estamos viendo esto. El siguiente problema es literalmente del Exani 2 del simulador. Entonces, intenten hacer este. Si no saben cómo, me dicen no lo sé y ahorita lo revisamos, pero intenten ustedes primero.
Muy bien, vamos a revisarlo. ¿Han visto esto alguna vez? ¿Lo han visto? O sea, no sería común que no lo hayan visto, yo al menos no lo vi. O sea, me refiero en el curso, ¿no? Porque en su prepa quizás sí lo han visto. Pero aquí en el curso, ¿lo han visto esto? En la prepa seguramente sí. Dice que sí, algunos ya lo vieron. Entonces, pues, viste justo ayer en Sabatino. Ok, entonces, pues para algunos no es nuevo esto. Entonces, ¿de qué parto o de qué? Lo que debemos de partir, importante, es qué tipo de variables se está estudiando. ¿Qué tipo de variable? ¿Son datos agrupados o no agrupados estos niños? Ese es lo primero que tengo que yo partir. Entonces, en efecto, estos son datos agrupados. Y por eso lo vimos en su principio, para eso se los puse. Todo tiene un porqué. Entonces, que es la primera columna, en forma de intervalos. Este va de 31 a 40, este de 51 a 60, intervalos. Entonces, cuando están en intervalos o en grupos, se llaman datos agrupados. Entonces, ya vimos cómo se saca la media de datos no agrupados, lo acabamos de ver hace un momento. Ahora vamos a ver cómo se saca la media de datos agrupados. No es es parecido, hasta cierto punto es parecido, la verdad. Sí tiene una semejanza muy parecida. Antes que nada, existe algo que se saca a ver en datos no agrupados, o sea, todas las tablas que hemos visto, nunca vimos eso de marca de clase. Esto es súper sencillo, es la verdad, en palabras, esto es un promedio de una fórmula, y como pusieron en el chat, es límite límite inferior. Lo voy a poner acá abajo porque aquí va a quedar muy apretado. Entonces, límite inferior más límite superior entre 2. Límite inferior más límite superior entre 2. Ok, ¿va? Ok. ¿Qué es esto? Yo no entiendo qué significa eso. Vamos a ser más claros con eso. Déjenme volver a poner esto sin relleno. Entonces, el límite de los intervalos, número chiquito, sería todos estos. Entonces, para cada uno, estos son su límite inferior porque es el número inferior y el límite superior, pues sería el número superior, ¿no? No tiene chiste esto. Es un promedio, al final están sacando un promedio entre estos dos datos. 40 sacas un promedio. ¿Qué es un promedio? Lo sumo y lo divido entre 2. Entonces, de ahí salieron estos números que están aquí, ¿va? Y lo pueden revisar. 40 entre 2 me da 35.5. El siguiente 41 más 50 entre 2 me da 45.5 y así sucesivamente. ¿Va? Esa es la marca de clase. Entonces la marca de clase se saca con esta fórmula. Pero ya se los dieron. Pero si no, ya está. Nada del otro. Lo aquí más es que notamos que los datos eran datos agrupados y definimos cómo se saca la marca de clase. Ahora, bueno, al grano, ¿cómo se saca la media? La media sí del anterior. La fórmula anterior, esa se las voy a poner datos no agrupados. La nueva fórmula, que es realmente lo novedoso entre ellas, es esto.
Si se fijan, es mente idéntica. Déjenme hacer una modificación para que todavía se vea más parecida. Voy a ponerlo así. ¿De clase o frecuencia? Entonces, ahora en vez de que sea el dato, como es la marca de clase, la frecuencia sigue siendo la frecuencia, n sigue siendo n. Entonces, la marca de clase. Y listo. Es así de sencillo, es la misma fórmula. Esta fórmula, vuelvo a repetir, es para datos agrupados. Entonces, esta fórmula es exclusiva para datos agrupados. Vamos a hacerla, es lo más fácil del mundo. Y acuérdense, es una sumatoria sigma. Entonces, pues adelante. Vamos con el primero. El primero, su marca de clase es 35.5 y lo multiplico por su frecuencia, que es 16. Luego sumo y voy con el siguiente. 45.5 por su frecuencia, que es 18. Siguiente. 55.5 más 31. Perdón. 55.5 por 31. Más 65.5 por 21. Más 75.5 por 14. Entonces ya está. Ya hice la multiplicación de cada marca de clase por su respectiva frecuencia y los fui sumando. Según yo no me equivoqué en nada. Y pues aquí lo que va a ser largo es el procedimiento, ¿no? Sí, los datos no agrupados son los que vienen individuales, como todos los que hemos hecho. Y después dividimos entre la cantidad de datos. Eso ya me lo dio. El total eran 100. Entonces, pues aquí les digo, lo tardado es que como ustedes tienen una calculadora, en su examen van a tener una calculadora básica, pues sí se va a hacer muy tardado. Para fines prácticos, pues yo lo voy a hacer rápido. 35.5 por 16 más 45.5 por 18. Igual lo pueden ir haciendo ustedes para que comprueben. Esa es la idea, que siempre ustedes los hagan. Entonces, inténtenlo ustedes, háganlo, por favor, porque solamente una pequeña parte de ustedes lo hizo. Inténtenlo y me mandan si es A, B o C, por favor, niños. Ya varios de ustedes me lo mandaron, pero les doy un minutito o dos a los demás. Muy bien. Entonces, haciendo la operación de arriba, y si no me equivoqué nada, me corrigen si sí. Todo esto me dio primero la multiplicación y después las sumas, como nos debe salir la jerarquía, no se les olvide eso, me dio 5.540. Y abajo el 100, entonces haciendo la división de 5.540 entre 100, eso nos da 55.4. Entonces esa es la media de este
de esta tabla de datos agrupados. ¿Alguna duda del procedimiento, niños? Cualquier duda. Les digo, este es un ejercicio tal cual, real del simulador de Exani 2, del nuevo módulo. Entonces, no es complicarles la vida, es parte de. Por eso es importante. ¿Comentarios o dudas de esto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran ver de dónde salió? ¿Redondeo el valor de sigma? ¿Redondeo? Yo no redondeé nada, no sé a qué te refieres. O sea, todos los datos que están tal cual así como salen. Si te refieres a que a esto, no. Este me dio entero. Entonces, de hecho no redondeé nada. Nada está redondeado. Sí, los datos agrupados son cuando tienes intervalos en tus variables. Y los no agrupados son, como tú lo mencionas, son datos individuales. Entonces, individuales. Entonces, si por ejemplo aquí tuviera 31, 41, 51, 61, 80, así. Estos datos nada más, 31, 41, 51, 61, 71, serían datos no agrupados porque solamente son datos individuales. Pero como están en intervalos, son agrupados. Entonces, no agrupados, pues no se agruparon, están individuales y agrupados están formando intervalos. Y lo que cambia de ellos es cómo se calcula justamente esto que acabamos de hacer. ¿Va? ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? Ok. Bien, entonces mañana les voy a poner otro ejercicio similar a este para practicar y mañana continuamos. ¿Va? Por ahora los dejo. Ya descansen y nos vemos por aquí mañana, niños. Hasta luego.